Hola, muy buenas tardes ya a estas horas y una vez más a este pequeño rincón de UNER TV que es Poderes en Jaque. Hemos de decir que este programa va a ser el último de nuestra temporada. Ya volveremos a partir de octubre con nuevos programas ya estructurados, pensados y planeados. Y hoy lo vamos a dedicar a una figura cuyo invitado me enseñó hace muchos años, que es la figura de Norberto Ceresole. Este revolucionario profesional, que en su día muchos autores lo señalaron y con bastante acierto. Para ello tenemos, como siempre, a un grande de la geopolítica en lengua hispana, que es Juan Antonio Aguilar, persona, por cierto, que a mí me introdujo en estas lides y aún sufro las consecuencias, cosa que hay que también achacarle, que es don Juan Antonio Aguilar, presidente o director del Instituto Español de Geopolítica, experto, un verdadero experto profesional, o lo que él dice, estudioso de la geoestrategia, geopolítica, geografía militar y otros campos colindantes. Muy buenas, Juan Antonio, ¿qué tal Muy estás? buenas, aquí pues oye, encantado. Ya nada más para hablar de un personaje olvidado, aunque últimamente ha habido un par de destellos, ¿no? Es decir, sobre el personaje, no solo este programa, sino otro que ha realizado, muy bien llevado, Francisco José Fernández Sequera, que él ha hecho un buenísimo programa sobre Norberto Ceresole, porque la gran tragedia de Norberto es el olvido, el que ha sido arrojado por el pensamiento dominante, lógicamente, porque es un personaje realmente inclasificable y entonces pues lo que no se entiende se acaba arrojando, porque es peligroso, sobre todo si te ayuda a pensar, entonces ya es sospechoso de todo. Esto sobre todo, cosa que vamos a abarcar hoy con tu buen tino. Pero antes que nada, don Juan Antonio, me gustaría presentar, o esto, dar publicidad a esa nueva obra que tú recientemente has prologado, cuya traducción la ha hecho, curiosamente, nuestro amigo, compañero Carlos García Hernández, que también ha estado en este canal y ha sido habitual. De hecho, yo estuve con él en la presentación de su famoso libro Socialismo Fiduciario. Pues bien, este libro es el último que has prologado, que es La guerra final de los Estados Unidos, del analista ruso, residente de los Estados Unidos, Andrei Martyanov. ¿Nos puedes hablar un poquito sobre esta obra que has tenido el honor de prologar? Bueno, a ver, Martiano es un auténtico maestro, es decir, es de estas personas que dices, bueno, este sabe, ¿no? Es decir, teniendo en cuenta todo lo que se ve por ahí, sobre todo en medios de comunicación corporativos, de sus presuntos analistas, bueno, algunos ya más que presuntos, es decir, más bien son, había que ponerlos en búsqueda y captura, es decir, pues Martiano sí que sabe. Este es el cuarto libro que edita, siendo de gran venta en los Estados Unidos, ha sido editado en alemán y en español, y para estas ediciones sí que he tenido el honor de poderlo prologar. Yo hace mucho tiempo que sigo a Martiano en su blog, y de sus otros libros que están en inglés sí que los he podido obtener. Y bueno, definitiva, la tesis de Martianov es que los Estados Unidos están en un proceso de decadencia desde hace ya muchos años, y eso se acaba reflejando en las capacidades industriales, científicas y de ingeniería de lo propio y de la doctrina militar norteamericana. Con lo cual es una dinámica, una lógica que lleva bueno, pues a un colapso final de que, es decir, Estados Unidos no podrá sostener su capacidad industrial militar, ¿no? Y está abocado, pues lógicamente, a, a, una derrota, si es que va por el camino de la confrontación bélica, o a un colapso si es que no, si es que simplemente intenta mantener su posición y comunica hasta ahora, ¿no? Es un libro, yo creo que tiene un precio asequible, no es de los grandes libros caros de tapa dura ni demás. Es una buena edición realizada por Lola Books. Es sencillo de leer, y yo creo que es de estos libros fundamentales para aquel que quiera entender un poco, con un poquito de profundidad, es decir, la marcha de los acontecimientos. Yo creo que es un libro imprescindible. Es decir, yo lo recomiendo
Al fin y al cabo, pues bueno, mi introducción es casi una introducción al autor, porque al no haber ningún libro en español de este autor, pues que es prácticamente desconocido en lengua hispana. Y por tanto, bueno, pues dar a conocer un poco el autor para que nadie piense que este es un advenedizo que acaba de llegar. Es decir, él era militar ruso, experto en temas de submarinos, en temas navales. Se trasladó en aquel desastre de los años 90 en Rusia con Yeltsin and Company. Se trasladó a los Estados Unidos a trabajar en una empresa naval, precisamente, y bueno, pues allí continúa, ha hecho su vida y sigue siendo un patriota ruso, que nadie se vaya a equivocar. Y bueno, pues dentro de los márgenes que todavía permite la libertad de expresión en los Estados Unidos, que son mucho más grandes que en Europa, pues puede publicar este tipo de análisis y, oye, pues encima con gran éxito, ¿no? Es una persona en estos momentos de gran reconocimiento. Él ya escribió en revistas especialidades navales del ejército de los Estados Unidos, o sea, que es que ya digo, no estamos hablando de un espontáneo que acaba de salir. Es decir, él es una persona de gran profundidad y de mucho conocimiento de lo que expone. Pues además es un libro, por lo que me has podido contar, que se puede adquirir fácilmente en diferentes plataformas. Así que lo único que podemos decir de aquí es que os animéis a profundizar, desde luego, en la figura de Andrei Martyanov y sobre todo en esta última tesis que ha venido por primera vez en nuestro idioma a impactar en nuestra nación política, que es España. Así que, Juan Antonio, ante todo, muchas gracias por la buena presentación. Yo voy a intentar, como pueda, hacerme con un ejemplar, que me lo envíen aquí a Alemania. Además, había una edición también en alemán, así que suponemos que no es puede haber fácil. ningún problema, claro, efectivamente. Claro, no hay ningún problema. Menos mal que aún sea español y no se me ha olvidado. Se supone, ¿eh? Se supone. Se supone, yo lo supongo. Por ahora sí. Aún los gestos se me dan bien. Así que, Juan Antonio, como introducción, unas pequeñas pinceladas en torno a quién era y las experiencias y trayectorias revolucionarias de Norberto Ceresole. Bueno, lo primero a indicar es si Norberto Ceresole, en vez de ser argentino, él nace en Buenos Aires en el año 1943 y muere en Buenos Aires en el año 2003. Si en vez de ser un personaje, un argentino, llega a ser un tipo nacido en Wichita o en Ohio, habría seguramente varias películas y a lo mejor hasta una serie, porque lo suyo es una vida de película. Una vida de película donde además ni siquiera todo lo que rodea a sus experiencias vitales lo conocemos bien, es decir, y ahora veremos por qué, ¿no? Como digo, él nace en Buenos Aires en 1943 y va a estudiar a Alemania, Francia, Italia, hasta que en 1969 llega a Perú. Llega a Perú porque va de asesor del revolucionario peruano Juan Velasco Alvarado. En aquellos momentos hay que colocarse, estamos en la Guerra Fría, estamos en la época de las revoluciones y del foquismo en las Américas, es decir, ya se había producido la Revolución Cubana, y estaban en marcha pues guerrillas prácticamente en todo el continente. Es decir, Perón estaba exiliado en Madrid, preparando su retorno victorioso, y se produce el levantamiento de Juan Velasco Alvarado en Perú, en el que busca crear un régimen en Perú soberano, en cierto sentido, pues una especie de nacionalismo de izquierdas, con sentido militar, y allí recaba Norberto Ceresole, ¿no? Esto, bueno, pues es en el año 1969, está allí hasta 1971, que fue consejero del gobierno. En 1972 regresa a Buenos Aires, donde ingresa en el Ejército Revolucionario del Pueblo, que era una facción guerrillera de izquierdas contra, entonces, bueno, pues era todo el régimen de dictadura militar que había surgido después del golpe de Estado contra Perón en 1955.
Y él, bueno, pues se incorpora a esta guerrilla desde el peronismo revolucionario y en 1973, debido a que él apoya cuando llega el retorno de Juan Domingo Perón a la Argentina, se crea el gobierno dirigido por Héctor Cámpora, un gobierno de peronista revolucionario. Él apoya a este gobierno y, lógicamente, cuando se produce el golpe de Estado de los militares liberales contra el peronismo, pues él tiene que salir de Argentina. Se tiene que exiliar y se exilia en Madrid. Hay que decir que en este intervalo, es decir, es decir, previamente hay que decir que pasó por Madrid. Una vez que salió de Perú, pasó por Madrid, se convirtió en 1962 en asesor de Perón aquí en Madrid, en el exilio. Por eso es cuando se va, en el 72, se va para Argentina, preparar ese retorno. Y bueno, pues en 1936, como digo, 1936, tras el golpe de Estado militar de Videla y compañía, pues se tiene que volver a Madrid, ¿no? En ese intervalo, él presentó tanto a Salvador Allende en Chile como a la Dirección General de Inteligencia cubana, a Fidel Castro, presentó una propuesta de alianza entre entre Hispanoamérica, Iberoamérica y la Unión Soviética. Y a alguien a esto le podrá resultar extraño, pero ahora veremos que hay una razón clara. Y bueno, entre 1966 y 1963 vive en España, donde, bueno, mantiene relaciones cordiales con muchos representantes europeos, como por ejemplo Rafael Galaudí y otros sectores militares, círculos militares. Hay que decir que en 1983 puede volver, que ya ha caído la dictadura argentina, puede volver a Argentina. Es el gobierno entonces de Raúl Alfonsín, que era un gobierno realmente liberal, pero bueno, se pudo mantener. Y aunque siguió manteniendo los contactos en Madrid, donde en 1984 primero en el 84, junto con el Ministerio de Defensa español, edita en 5 volúmenes un estudio para el desarrollo de un proyecto de cooperación industrial entre España y Argentina, sobre todo en el área de la defensa, ¿no? En el 86 amplía este trabajo en 7 volúmenes que se editan en Argentina y tiene el título de Materiales sobre Economía de la Defensa y Política de la Defensa. En 1987 asesora al militar Aldo Rico, que con un grupo de militares nacionalistas intenta dar un golpe de Estado contra el régimen liberal surgido tras la caída de los militares. Y en esos momentos también había creado en Madrid el Instituto Latinoamericano de Cooperación Estratégica y Relaciones Internacionales, que edita una revista llamada Defensa y Sociedad, ¿no? Ya posteriormente, tengo aquí alguna nota más, es decir, esto con Aldo Rico, es en el año 87. Y en el 92 hay que recordar que se produce el intento de golpe de Estado del teniente coronel Hugo Chávez en Venezuela, que fracasa. A partir de ese momento, Norberto Ceresole pasa a ser un asesor del comandante Chávez, primero en el exilio en Brasil y luego ya su retorno en Venezuela en el año 94, perdón, hasta que se produce la victoria de Chávez en las elecciones del 98 y pasa a ser el gobernante del país, la revolución bolivariana, ¿no? Aquí se produce quizás el hito más doloroso para Norberto Ceresole. Él había ido desarrollando escritos que luego comentaremos y empieza a ser visto como una persona muy, muy peligrosa. ¿Para qué? Para sectores fundamentales tanto de la élite venezolana, la élite que siempre había tenido posiciones de poder dentro de Venezuela, como a nivel internacional, hasta el punto que se le exige al vicepresidente José Vicente Rangel
que si Venezuela, la Venezuela bolivariana, quiere entrar dentro de los circuitos internacionales, esta persona tiene que desaparecer del entorno del gobierno. Entonces hay un choque, porque Rangel, que viene de otra tradición ideológica, cree que efectivamente puede ser muy perjudicial para el gobierno, y hay un choque entre Rangel y Chávez, que al final, bueno, pues lleva a que Norberto Cerezo le tenga que abandonar Venezuela en 1999, ¿no? Posteriormente ya él vuelve a Argentina en el año 2002, y que hizo campaña de nuevo por sectores peronistas, y hasta que se produce su fallecimiento en 2003, ¿no? Hay que decir que entre el intervalo entre el 1999 y 2002 es cuando viene a España, mantiene contactos con sectores militares iraníes, sirios, rusos, sobre todo el sector cercanos a Alexander Dugin y los nacionalbolcheviques, y es cuando también le conocemos personalmente aquí en Madrid. Y yo bueno, mantuve una relación realmente cercana, pues iba bastante a su casa. Ella cuando vivía con su mujer, aquí en un pueblo cerca de Madrid, y bueno, pues todo dio lugar a conversaciones. Y aquí también es donde edita toda una serie de importantes libros, ya una especie de exilio forzado por la peligrosidad de sus tesis estratégicas, ¿no? Que podríamos decirlo así, por no de otra forma. Y esto es un poco a grandes rasgos. Me imagino que seguramente me dejaré alguna cuestión biográfica, ¿no? Ya digo, él regresa en 1998 con Hugo Chávez al poder, se convierte en un asesor presidencial hasta que se produce ese incidente. Y bueno, un poco a partir de 2003 se produce el fenómeno más triste de todos, que es el del olvido. Eso le queda absolutamente olvidado. Tanto en Venezuela, porque lógicamente afecta digamos, a cierta visión ideológica de por dónde debería derivar la revolución bolivariana, como en el resto del mundo, porque se convierte en un tipo peligroso por sus posiciones geopolíticas y de carácter estratégico. Entre la obra escrita, yo creo que es importante, ya que has puesto ahí ya uno de sus principales textos. Bueno, hay que decir, la obra escrita se podría dividir, y de hecho sí aparece en algunos sitios, en tres partes, ¿no? La primera, sobre todo, es de pensamiento estratégico, vinculado a la tecnología militar, a la planificación económica y de la defensa, el desarrollo tecnológico, la innovación científica y demás, ¿no? La segunda parte de su obra, bueno, pues se centra más en el pensamiento estratégico geopolítico, en la línea de ese peronismo revolucionario que comentaba antes. Y luego la tercera etapa es cuando él desarrolla toda la teoría del poder sin territorio, que la comentaremos, y donde están sus libros más polémicos y los que realmente provocan que sea aislado y finalmente olvidado, ¿no? Entre esos libros, bueno, son muchos, no los he contado, pero son varias, no sé, como una treintena de libros. Son más de 30 y a mucha gente le ha costado incluso rastrearlos absolutamente todos. Es casi imposible. Sí. Pero vamos, podríamos destacar, por ejemplo, de su época en Perú, como en la revolución de Blasco Alvarado, un libro que se llama Perú, una revolución nacionalista. O, por ejemplo, en el año 70, Argentina, Estado y Liberación Nacional. 72, Geopolítica de la Liberación. 72, Peronismo, Teoría e Historia del Socialismo Nacional. Luego, en el 87, ya escribe Nación y Revolución, la Argentina de los años 70, sobre toda la experiencia de aquellos años, tanto de la guerrilla como después con el gobierno Cámpora, ¿no? En el 88 escribe un texto en inglés, El Atlántico Sur, hipótesis de guerra y geopolítica en el cono sur y la Antártida, ¿no? Si nos damos cuenta, ya
tiene ya una visión bastante más geopolítica, ¿no? En el 91, tecnología militar y estrategia nacional. Y en el 93, política nacional y proyecto de país. En el 95, subversión contra subversión y disolución del poder. Perdón. Aquí ya empieza a exponer algunas de las partes de su teoría del poder, que luego reflejará en los siguientes títulos, que es donde empieza ya la gran polémica con él, ¿no? Es decir, el 95, terrorismo fundamentalista judío, en el cual, bueno, quiere demostrar que lo singular puede continuar siendo irreductible y que la identidad puede triunfar sobre la globalidad. Es decir, ya empieza a desarrollar una teoría política estratégica para enfrentar lo que ya es el mundo de la globalización. Estamos hablando ya del año 95. En el 97, el nacional-judaísmo, ¿no? Que lo prologa precisamente Roger Gaudí, que fue miembro del Comité Central del Partido Comunista Francés, por si alguno no lo conoce. Y escribió un libro prologado por Norberto Ceresole, Los mitos fundacionales del Estado de Israel, que consideró también imprescindible lectura. En el 98, un libro fundamental, La falsificación de la realidad, sobre los acontecimientos ocurridos en Argentina con los atentados a la embajada y a la AMIA, la mutua judía en Argentina. Él hace una investigación y piensa que esos atentados vienen de parte de un sector del fundamentalismo judío, una especie de atentados de falsa bandera, para que sirva a sus intereses, ¿no? Un fundamentalismo judío de extrema derecha, que es el que ahora mismo gobierna en la entidad sionista, ¿no? En el 98 escribe La conquista del Imperio Americano, 99 y 2001, dos libros que son fundamentales para entender. Uno es, ya lo habías puesto tú ahí, el de Caudillo, Ejército, Pueblo, la Venezuela del comandante Chávez, y como continuación, otro muy importante, que es Caracas, Buenos Aires, Jerusalén, 3 ensayos geopolíticos, ¿no? Yo creo que estos dos libros, quizá porque son más accesibles todavía de conseguir, aunque muchas de las obras de Ceresole se pueden rastrear por internet y se pueden bajar, no es difícil, pero estos dos libros, digamos que no son libros muy gordos, es decir, son de fácil lectura, y yo creo que son los fundamentales para quien quiera de alguna forma introducirse en este autor. En el 2001 escribe también La cuestión judía en América del Sur, y como digo, ya en 2002 ya regresa a Argentina, y ya, bueno, pues en unos meses acabaría falleciendo y perdimos ya la posibilidad de continuar una obra que podía haber dado todavía mucho más, ¿no? Es decir, es muy interesante. Entonces, de su aspecto biográfico hay algo que se escapa a muchos de los que han tenido contacto con él o demás, y es que si repasan esos datos biográficos que he dado, observarán que él se mueve siempre dentro de los sectores políticos contrarios al imperialismo norteamericano en la América del Sur. Esto es porque él trabajaba, él colaboró con el KGB soviético. De hecho, su mujer es alemana, miembro del servicio secreto de la Alemania Oriental. Aspecto poco conocido y evidentemente alguien puede pensar, hombre, esto cuando te lo estás inventando. Efectivamente no puedo mostrarlo porque lo único que tengo es la confesión personal en su casa del propio Norberto Ceresole. Él tenía la relación con la oficina de las Américas de KGB que estaba en La Habana. Y hay que decir que su mujer, a la que lógicamente conocí mucho menos porque las conversaciones realmente eran con él, pero era una persona muy formada y también seguramente que de alguna forma tuvo una influencia, sin ninguna duda, sobre el propio Norberto Ceresole. Lamentablemente no tengo aquí el dato del nombre de su mujer, quizás en algún momento habría que seguir la pista, ¿no? Y ver
también su biografía porque no deja de ser interesante. Por eso digo que Norberto Celesole da para una película o para una serie, ¿eh? Es decir, si hubiese sido norteamericano, sin ninguna duda. Observen simplemente el recorrido que hemos hecho, la cantidad de personas, bueno, las personas que han determinado la política en las Américas en todas esas décadas, desde Juan Velasco Alvarado, General Perón, Allende, Castro, Héctor Cámpora, Aldo Rico, en fin, es que no, yo creo que Hugo Chávez, por supuesto, que no se deja a nadie, ¿no? Es decir, si además esto lo unimos, el que fue asesor de militares iraníes del sector más cercano, bueno, del sector cercano no, del sector de la Guardia Revolucionaria, sus relaciones con el régimen de Bashar al-Assad en Siria, o sus relaciones también con sectores nacionalistas europeos. Él llegó a ser amigo también del historiador Ernst Nolte, ¿eh? Pero bueno, pues como digo, hemos citado antes a Roger Gaudí, él colaboró desde el inicio con el movimiento social republicano en España, con los sectores de Dugi nacional bolcheviques en Rusia. Es decir, que es absolutamente inabarcable todo lo que se movió este hombre, que evidentemente tenía una formación teórica muy importante, una formación estratégica que no se consigue en cualquier facultad o escuela a la que uno vaya. Es decir, tenía una formación que de alguna, podríamos decir que simplemente su percepción estratégica casi le delata efectivamente que tenía una altísima relación con servicios de inteligencia y con los círculos militares. Entonces, este realmente era Norberto Celesole. Espía, aventurero, guerrillero, asesor militar, teórico político, casi de todo. Escritor. Era lo que muchas veces hemos denominado un revolucionario profesional, ¿eh? Efectivamente, exactamente. Si podríamos, vamos a la definición realizada ya desde la época de Lenin de lo que es el revolucionario profesional, pues entraría en ese esquema, ¿no? En ese esquema. Quizá más allá del revolucionario profesional, porque además el desarrollo teórico que realiza desde el punto de vista estratégico es muy importante. Es decir, estamos hablando de un tipo que llega a la teoría a través de la praxis, no a la praxis de la teoría. Entonces, en ese sentido, yo creo que tiene un valor máximo, ¿no? Y la pena es eso, el olvido en el que ha caído, que yo creo que debería recuperarse. Al menos, no sé si alguna de las obras tendrían que volverse a publicar, ¿no? Pero al menos sí estudios que pusieran en el contexto de los acontecimientos actuales el pensamiento estratégico de Norberto Celesole. Y bueno, por cierto, la foto que acabamos de poner sale Norberto Celesole, que es la persona que sobre todo ocupa la parte central de la imagen, y a su derecha Juan Antonio Llopart, que era bueno, presidente, por así decirlo, del Movimiento Social Republicano. Persona actual, pues, que encabeza la editorial Fides y también una persona que ha sido gran divulgador y sin el cual, pues, no podemos tener en Sí, de hecho, español muy claro, buenas obras. y de hecho algunas de las obras por ejemplo, el Caracas, Buenos Aires, Jerusalén, Sí, fue editado por él. se fue editada efectivamente gracias también a la intervención de la editorial de Juan Antonio Llopart, así es. De hecho, en esta foto, el que está a la derecha de Juan Antonio Llopart, Eres tú. exactamente, no sé si lo dice, no digo, soy yo, efectivamente. Sí, creo que fue una comida que tuvimos. Previamente yo creo que a cuenta del libro de Buenos Aires, Caracas, Jerusalén, no lo sé, no lo recuerdo bien porque es que han pasado esos 20 años, ¿no? Entonces, así es, sí. Muy bueno. Y en cuanto vamos a hablar ya más o menos de las propuestas, ¿no? Como bien has dicho, él llegó a la teoría a través de la praxis, y eso también le dio pues una expansión o una cosmovisión, por así decirlo, una proyección de las ideas mucho más nítida, sobre todo en un carácter de acierto.
Y desde mi punto de vista, y esto lo dejo como una opinión personal, creo que los grandes aciertos y sobre todo las bases fundamentales de lo que después fue el bolivarianismo, ¿no? La teoría ideológica de Hugo Chávez, sobre todo en el marco geopolítico, le vino vía Ceresole. Eso es una tesis que mantengo en un sentido personal, y los grandes aciertos que tuvo en establecerla le vinieron a través de él. Es decir, ahí Hugo Chávez perdió un grandísimo apoyo que podría haber evitado que tomase ciertas derivas desde mi punto de vista erróneas. Así que, Juan Antonio, las propuestas geopolíticas y sus teorías en torno, sobre todo en el marco continental, ¿cuáles eran o más o menos cuál era su estructuración en este marco de la teoría política? Bueno, vamos a ver, es decir, vamos poquito a poco. Hay que decir que la consecuencia de empezar a entrar en esas teorías geopolíticas de carácter estratégico y expresadas en sus publicaciones es lo que hicieron, bueno, pues que Norberto Celsola aparezca ahora por ahí, sobre todo en medios de la izquierda indefinida, hilarante, abracadabrante y sobre todo de raíz californiana, aparezca como un conspiranoico, un fascista, un antisemita y todo este tipo de cosas, ¿no? Que es lo que lamentablemente ha dado paso al olvido, ¿no? Es decir, si lo vuelves a intentar traer, te dirán eso, no, es que este es un antisemita peligroso, un conspiranoico, etcétera, etcétera. Pero bueno, es decir, de estas cosas ya estamos acostumbrados en este mundillo, ¿no? Donde lamentablemente hay cierta izquierda que lo que se dedica es hacerle el juego al gran capital. Allá ellos. Pero, vamos, una persona que trabajaba para quien trabajaba y colaboraba con quien colaboraba, que conocía a todos los líderes populares de la América del Sur, que propone una alianza con la Unión Soviética y demás, pues bueno, llamarle, yo qué sé, fascista, conspiranoico, antisemita y demás, no solo que esté fuera de lugar, que es una estracanada propia de las alucinaciones de la izquierda posmoderna. ¿Fue un error de Chávez? No, yo creo que Chávez simplemente se vio obligado en unas circunstancias muy determinadas. Él acaba de llegar al gobierno en Venezuela y él tiene que crear una clase dirigente allí y claro, es decir, el tema este se convierte en un problemón. En un problemón. Y claro, es decir, yo recuerdo, porque tenía comunicación, Alberto Celsola tenía comunicación con Chávez, se escribían. Y Norberto se quejaba muchas veces de decir, es que este hombre no se da cuenta de que hay cosas que le van a llevar a una situación peligrosa, porque o al final le pueden acabar tumbando o le pueden acabar distorsionando la revolución bolivariana. O sea, Celsola se da cuenta. Y Chávez seguramente, por sus conexiones, sus conversaciones, pues también debería ser consciente. Claro, lo que pasa es que hay un momento en el que Rangel y quienes están en ese momento, de los que Chávez se tiene que apoyar en esa primera fase de gobierno, que hay que recordar que, vamos, que es que, es decir, al poco de llegar al poder ya tuvieron un golpe de Estado, que casi le derrocan, y el paro patronal, y los sabotajes, y desde entonces, ese ha sido el continuo de Venezuela hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Y estamos viendo lo que está pasando ahora en el Caribe. Entonces, bueno, yo creo que aquello debe considerarse como, bueno, ya me ha enseñado lo que sé, lo que sería necesario y ahora es más un problema que otra cosa y por el bien de la revolución bolivariana, además, pues mira, que se vuelva para España o para Argentina. Injusto puede ser. Realista, pues quizá también. Dadas las circunstancias en las que se produce todo el tema, ¿no? Y ya, bueno, pues entramos en lo que son un poco las teorías que pone en marcha en sus escritos Norberto Celsola. Primero, entender que toda su perspectiva geopolítica estratégica
se basa en 3 ejes. Considerar al ejército como un sujeto constituyente, considerar al pueblo como un cuerpo político movilizable y al liderazgo político como el conductor de la guerra política. ¿Y esto a qué viene? ¿No? Es decir, viene a que lo fundamental y por donde debe girar todo el trabajo político es en el concepto de soberanía. Es decir, si el Estado es soberano, entonces puede decidir. Si el Estado no es soberano, entonces hay que iniciar una guerra política para conseguir esa soberanía, ¿no? Y para eso se hace falta, fundamentalmente, eso, un conductor de esa guerra política, no un gobernante. Es decir, él habla del fenómeno del caudillo, ¿no? Es decir, el caudillo como conductor de la guerra política, el ejército como sujeto constituyente que tiene una misión muy determinada en esa guerra política y el pueblo como el cuerpo político movilizable que tiene que servir de fuerza para vencer esa guerra política. ¿Y para qué? Para recuperar la soberanía. Porque, en palabras de Cedesole, el Estado solo puede reorganizarse desde dentro cuando rompe su dependencia con los poderes transnacionales. Esa es la guerra. Es decir, de un pueblo que tiene que construir su Estado frente a esos poderes transnacionales, ¿no? Claro, la soberanía, según Cedesole, no puede, o sea, no se pierde, un pueblo no pierde la soberanía, un Estado no pierde la soberanía por una invasión militar, ¿no? Sino por la inserción dentro del Estado de poderes externos, de poderes transnacionales. Ahí es donde se pierde la soberanía, porque el Estado puede estar ocupado militarmente, pero ese pueblo sigue siendo resistente porque considera que la soberanía le pertenece. Cuando se pierde definitivamente es cuando ese pueblo deja de ser consciente de que no dispone de esa soberanía porque efectivamente ha sido invadido desde poderes transnacionales cuasi invisibles, o a veces invisibles, que son los que toman las decisiones y no el pueblo. Esto es digamos que es el eje de partida de todo su pensamiento, ¿no? Entonces, bueno, él no forma una escuela política cerrada, ¿no? Una ideología cerrada, es decir, aunque él participa del nacionalismo popular peronista y del pensamiento nacionalista de ciertos círculos militares, realmente lo que hace es ser un observador directo del poder en situaciones de conflicto. Seguidor de la escuela de Carl Schmitt, por sus estudios en Alemania, y él asume precisamente que soberano es el que tiene la capacidad de declarar el estado de excepción, es decir, de poder actuar en las situaciones de crisis. Ahí es donde se ve si se tiene la soberanía o no se tiene, ¿no? Y por lo tanto, la soberanía es clave para tener el poder real. Y en situaciones de crisis es necesario ese conductor funcional que va a poder llevar adelante la guerra política para la recuperación de la soberanía, que es la recuperación de la libertad, de la independencia, y el poder construir tu propio modelo político y de Estado sin deberte a los intereses extranjeros, ¿no? Como digo, al ser seguidor de Carl Schmitt, asume el decisionismo político, la dialéctica amigo-enemigo, frente al normativismo político, de pensar que las leyes o modificando las leyes, con eso puedes arreglar una situación en la cual has sido invadido, en la cual no tienes soberanía, ¿no? Soberano es el que puede decidir. Si tú puedes tener toda una arquitectura legal en el cual si al final no puedes decidir, no tienes ninguna soberanía. Normas sin poder no sirve para nada. Bien, pues otras influencias que ha tenido Norberto Cedesole, que también han influido en ese pensamiento, es Nolte, lo hemos citado antes, sobre todo su concepto de conflicto
de la historia como conflicto estructural entre civilizaciones opuestas, o la influencia de George Sorel, del mito como motor de movilización, ¿no?, de las sociedades, ¿no?, de los pueblos. Y entonces, bueno, pues él empieza a buscar cuáles son esos, intenta identificar cuáles son esos mecanismos del poder, ¿no? Y hace una lectura estratégica, no teórica, sino estratégica del poder, ¿no? Y en el cual acaba relacionando el mando, el territorio y el control del territorio, ¿no? Y bueno, pues ahí es donde elabora la tesis de que la soberanía nace de la ruptura con los poderes transnacionales. Es decir, si tú tienes un Estado que decide por sí mismo, sin tener en cuenta los poderes transnacionales, entonces puedes decir que eres soberano, ¿no? Y de esa triada de mando, territorio, control, surge la teoría del triplete. Esa teoría del triplete, que es la de conducción, fuerza y legitimidad. Ejército, o sea, caudillo, ejército, pueblo. Arquitectura fundamental para poder sostener un Estado soberano frente a las redes externas de ocupación. Es decir, es una especie de fórmula operativa del poder. Caudillo, ejército, pueblo, una arquitectura funcional para el manejo del poder y el objetivo de la consecución de la soberanía. Como digo, el caudillo no es que simplemente sea una especie de líder militar o como hemos conocido en otros momentos de la historia, sino como órgano conductor del Estado, que sea reconocido por el pueblo. Significa la unidad de mando. Y es una figura no de gobernación, es una figura de combate, no es un gestor, no es un presidente de gobierno, es una figura de combate. La figura de combate que va a aglutinar de forma directa al pueblo tras de sí. ¿Qué es el ejército en este caso? Entonces, no es un cuerpo profesional, que es neutral, apolítico, poco menos que un prestador de servicios. Y lo vemos, por ejemplo, en los ejércitos occidentales, sobre todo en la Europa occidental, ¿no? No es un prestador de servicios, es parte estructural del poder. ¿Por qué? Porque asume la condición de sujeto nacional, para llevar adelante esa guerra por la soberanía. Es el garante del proceso de construcción de la soberanía. Y el pueblo, que no lo concibe Ceresole como una suma de individuos, sino como una comunidad histórica organizada y movilizable. Es decir, y entonces ese pueblo tiene que tener una conexión directa con el conductor, con el órgano conductor, y en el cual la legitimidad se constituye por ese reconocimiento mutuo. El pueblo es el espacio donde se construye, dice Ceresole, la lealtad, la memoria y la obediencia al mando político. Es decir, como un ejército que está en una guerra por la soberanía, una guerra de liberación nacional, ¿no? Lo de la memoria es importante porque, claro, aquí entra en el juego el concepto de que la memoria es una cosa que se hereda por vínculos de linaje, de sangre, de vivenciales, ¿no? Es decir, no es simplemente eso, la suma inorgánica de individuos, ¿no?, que se juntan para algo, es decir, como si fuera un grupo de gángsters de Chicago, ¿no?, que se juntan para atacar un banco, ¿no? Es decir, no es una cosa informe, tiene forma, y tiene historia, tiene memoria. Y este triplete, esta teoría del caudillo, ejército, pueblo, o si queremos ponerlo en otros términos, de la conducción, fuerza y legitimidad, Norberto Ceresole considera que es una necesidad estratégica, no es una cuestión ideológica, no se trata de políticas más de izquierda o de derecha, progresistas o no progresistas o conservadoras, no, es una necesidad estratégica, es la necesidad estratégica de conseguir en una guerra política la soberanía de la nación y por lo tanto la posibilidad de construir el Estado, ¿no? Bien, ya hemos dicho esta parte de toda su aportación, que es esa teoría del triplete, y luego construye otra
otro concepto fundamental en la obra de Ceresole, precisamente por esta necesidad estratégica, que es la de entender cómo es el enemigo, es decir, en base al decisionismo precisamente y a las tesis de Carl Smith, que es el concepto de poder sin territorio. Si decimos que la soberanía es cuando tú puedes decidir independientemente de los poderes transnacionales, hay que preguntarse quiénes son esos poderes transnacionales. O sea, no es una invasión militar, es algo que de alguna forma te domina, y te domina desde dentro. ¿Cuáles son esos poderes internacionales? Y ahí aparece ese concepto de poder sin territorio, ¿no? Y él viene a determinar, a definir que el orden mundial actual es un modelo de dominación de poderes sin territorio. ¿Cuáles son estos poderes? Él establece 4 vectores. 1, el sistema financiero internacional. 2, el aparato mediático que construye una narrativa que permite un consenso social que de otra forma sería imposible, porque todo el mundo vería que el rey va desnudo, que no hay libertad, que no hay soberanía, y ese mismo pueblo iniciaría un proceso de liberación. Por lo tanto, hay que construir una narrativa que le convenza, que le mantenga atado precisamente a los poderes transnacionales. El tercer vector es los servicios de inteligencia que actúan por todo el mundo sirviendo intereses ocultos de aquellas potencias en las que de alguna forma ya están controladas por esos poderes sin territorio. Y finalmente los organismos internacionales sometidos claramente a esos poderes, ¿no? Pues ¿cómo actúan estos poderes? Penetran en las instituciones, vacían el Estado y lo neutralizan. Neutralizan la conducción política. Con lo cual, da igual votar o no votar, da igual lo que votes. Si al final ese Estado está vaciado, la conducción política está neutralizada y las instituciones están penetrados, bueno, pues tú estás invadido. No tienes soberanía. Y esta es la principal amenaza estratégica que tienen todos los estados. El objetivo de esta penetración, bueno, pues paralizar el país, dominarlo, y su principal fuerza, creo que lo comentamos antes, es su invisibilidad. Es decir, que para la gente no es evidente, no ve soldados extranjeros en sus calles, no ve gobiernos de ocupación. Al no verlo, es invisible para él. Claro, es muy difícil oponerse o levantar una acción contra algo que es invisible, que es fantasmagórico. Pues la consecuencia geopolítica de todo esto, pues la imposibilidad de resistir desde las estructuras políticas tradicionales. ¿Qué más da el signo de un gobierno? ¿Qué más da si el líder es fulano o mengano? ¿Qué más da si funciona mejor tal estructura burocrática o no? Si realmente el poder de decisión no está ahí. Porque está penetrado, porque el país está invadido, porque el Estado está neutralizado, porque el ejército no es más que un aparato parapolicial de servicio del poder, no a la nación. Bueno, pues claro, frente a esto, Ceresole levanta el mito de la patria, ¿no? Como solar de soberanía, frente a estas naciones que sufren la ocupación invisible del modelo de dominación del poder sin territorio. Y bueno, pues él planea como contraste, como confrontación, un poder con anclaje territorial, es decir, un pueblo sobre un territorio, con una conducción centralizada para poder enfrentarse a ese poder sin territorio. Es decir, estamos hablando siempre de aspectos estratégicos. No estamos hablando de si la política económica va a ser A o B, si la política ambiental va a ser C o D, o si las leyes de educación van a ser F o G. Estamos hablando de una necesidad estratégica. Y bueno, pues
ese anclaje territorial es necesario para esa acción estratégica. A partir del desarrollo de todo el concepto de poder sin territorio, comienza la parte más delicada de sus estudios. Y digo más delicada y de la que voy a hablar menos, porque si entramos en profundidad, este programa será censurado por YouTube. Y entonces, pues, decir, simplemente recomendar a la gente que busque las obras de Ceresole y las lea. Están disponibles, como digo, en Internet muchas de ellas, ¿no? Pero así, un poco por encima, él establece una interpretación del sionismo como judaísmo organizado, como una estructura funcional dentro del poder sin territorio. Una estructura funcional que acaba siendo un operador estratégico. Un operador estratégico de dominación global. Actúa globalmente. Y, por lo tanto, se convierte en un mando transnacional que opera como un vector de poder al servicio del poder sin territorio. Como vemos, no tiene nada que ver ni con el semitismo ni con este tipo de cosas. Estamos hablando de una estructura de acción operativa al servicio del poder sin territorio, al servicio de esos 4 vectores que indicábamos antes, ¿no? Y bueno, pues este sionismo actúa impunemente, y de ahí su poder, a través de redes institucionalizadas. ¿Cuáles son esas redes institucionalizadas? Pues los think tanks, determinadas ONGs, determinados medios de comunicación, determinados poderes económicos, etcétera, etcétera. Clubs, laboratorios de pensamiento, cátedras universitarias en la academia, etcétera. Es decir, es todo un entramado de redes que, bueno, pues acaban siendo institucionalizados, incluso subvencionadas por los propios países ocupados por este poder sin territorio. Y, bueno, pues para finalizar sobre esta idea podemos definir a Norberto Ceresole realmente como un disidente ontológico. Es decir, un disidente que va realmente al ser más profundo de la dialéctica entre soberanía y ocupación extranjera, ocupación por poderes extraños a la voluntad popular. Es un disidente de verdad, profundo. Y de ahí yo creo que la gran importancia que tendría recuperar todas las concepciones de Norberto Ceresole, porque, bueno, es decir, van a lo fundamental. No se quedan cuestiones coyunturales, políticas del momento o las circunstancias políticas de la época, sino que va a los conceptos profundos. El triplete que decíamos y el concepto de poder sin territorio. Hay que decir que Norberto Ceresole, entre estos libros, por ejemplo, en este que está presentando en estos momentos y en los que hemos citado anteriormente, y también en la falsificación de la realidad, establece ya, estamos hablando de último de los años 90, todos los conceptos, todos los atributos que se asignan al concepto de guerra híbrida. Con lo cual es un adelantado, es decir, y simplemente los identificó claramente al hacer un análisis desde esa perspectiva del poder sin territorio y de los vectores que actúan como una arquitectura de marco operativo estratégico para el dominio de los estados. Yo creo que esos son factores muy importantes para entender lo que pasa hoy en el mundo, lo que es la guerra híbrida y, bueno, entender acontecimientos que de otra forma pues acaban con relatos mucho más superficiales, a veces simplistas, y que en el fondo afectan poco a la situación, al entorno en el cual se mueven los estados que no son conscientes de su pérdida de soberanía, los pueblos que no son conscientes de su pérdida de soberanía, que son esclavos, estados ocupados, aunque no se percaten de ello. Y para eso sí que es muy potente, y además establece unas coordenadas estratégicas que pueden ser utilizadas y, como digo, independientemente
del sentido político tradicional que le queramos dar a cualquier movimiento, partido o demás que quiera lo mejor para su país. Es decir, una frase que quizá puede definir bastante bien el marco teórico de Alberto Ceresole, que como hemos visto es de incluso hoy día de imperiosa necesidad, es decir, está completamente vigente, es que él, frente al capricho ideológico, antepone la necesidad estratégica. Sí, porque muchas veces muchas veces el capricho ideológico, cuando tú vives en un estado soberano en el cual tienes la capacidad de decidir, uno puede tener caprichos ideológicos. Bueno, porque yo quiero que las cosas se hagan así y no de otra forma, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí... Pero cuando no tienes la soberanía, cuando el país está ocupado, aunque no te des cuenta, por esos poderes transnacionales, por esos vectores que decíamos, ¿de qué sirven tus caprichos ideológicos? Haces el payaso, no vas a conseguir nada. No vas a cambiar la naturaleza de la situación. Si no hay soberanía, al final no hay libertad. No tienes capacidad de decidir. Y si no tienes capacidad de decidir, no hay democracia. Por mucho que lo vendan, por mucho que votes, por mucho que hagas congreso y decidas quién es el líder que no va a gobernar, ¿eh? O cómo va a estar conformado el Parlamento, qué mayorías va a tener. Todo esto es morralla. Si no tienes soberanía, todo esto no sirve para nada. Y esto se demuestra, vamos, solo hay que ver la situación actual de Europa con respecto al conflicto en el este y con respecto a las relaciones transatlánticas y con el sur global, para darse cuenta que en Europa ha llegado lo más mugroso de la clase política, ha llegado a gobernar en una situación de absoluta falta de soberanía, falta de libertad y falta de democracia. Y se ve en el aumento progresivo de la represión, convirtiéndose prácticamente en algunos casos en estados parapoliciales o policiales. El Reino Unido, más de 30 detenciones diarias de personas simplemente por poner opiniones en las redes sociales. ¿Pero esto qué es? ¿Pero qué chusma está gobernando ahora mismo en Europa? El momento en el que un día el pueblo fuera consciente, van a faltar sogas. Van a faltar sogas para colgar a tanto traidor. Entonces, claro, esta es la cuestión de qué sirven con los caprichos ideológicos o tu perspectiva de cómo se tiene que hacer determinada política económica o si hay que poner más placas solares o menos. Esto son, es decir, si tú no tienes soberanía, todo esto son chorradas. Son chorradas. Son ganas de manejarte, de que pierdas el tiempo. Es más, la mayor parte de las veces sirven para que otros hagan negocio. Porque encima te venderán el metal con el que se fabricarán las cadenas. Lo peor de todo que eso está, como bien dices, muy generalizado y finalmente a lo que estamos abocados es una especie de política de carácter administrativo Ah, neocolonial, que es claro, básicamente lo que hay en Europa. exactamente, de gestores, es decir, hay un vaciamiento del Estado, ¿no? Los políticos se convierten en gestores de los intereses de otros, o sea, en empleados de otros. El ejército se convierte en una especie de empresa de servicios. ¿eh? El resto de las instituciones o no funcionan o simplemente obedecen a los que obedecen, a los empleados, de los jefes. Es decir, el Poder Judicial. ¿Pero qué Poder Judicial? Por favor. A ver, es decir, todo sí, todo muy pomposo, ¿no? Con muchos, es decir, aquí incluso, ya sabes, tenemos hasta rey, ¿eh? No sé, es decir, no voy a seguir por ahí porque no, no, no queremos acabar en los juzgados, pero bueno, esto es de un tipo ridículo. Es un tipo ridículo. Es un mamarracho. Pero se le da la pompa, es decir, esa especie de aureola, de que todo, como si todo fuera muy serio, pero si obedecen a son empleadillos, empleadillos. Vaya que algunos están muy bien pagados, pero son empleados de una casta parasitaria que domina esos poderes transnacionales. Y mientras la gente no se dé cuenta de esto, pues nada, seguirán votando al amo y comprándole la cadena con la cual le mantienen atado y prisionero en la mazmorra en la que se han convertido la mayor parte de los estados occidentales, o por lo menos los europeos.
vamos, más que mazmorra, un campo de concentración. Entonces, pues bueno, ¿qué queda? Pues la resistencia. Pero claro, para resistir tú tienes que tener un plan estratégico. Tienes que saber dónde y cómo ir a esa guerra política, ¿eh? Que tiene características híbridas. ¿Eh? Y para eso yo creo que es uno de los personajes fundamentales para ese conocimiento de la realidad, es Norberto Ceresole. Sí, Que sobre todo, no está olvidado por casualidad. claro, a eso es básicamente el siguiente punto. Apuntabas, por cierto, que el gran poder de esos poderes, valga la redundancia, es la invisibilidad y es algo que ha quedado anclado como algo permanente. Y esa es, en realidad, lanzamos la pregunta conclusiva, ¿esa es la realidad de que Roberto Ceresole sea un revolucionario maldito? Esa es, vamos, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Es decir, hay revolucionarios que pueden ser malditos, pero como están en un nivel teórico bastante elevado, pues digamos, saben que no van a llegar a profundizar en grandes capas populares y que además muchas veces estos revolucionarios teóricos no suelen dar recetas para la praxis. El problema de Norberto Ceresole es que sí que pone en la mesa toda la posibilidad, los ingredientes que tienen que tener un plan estratégico de guerra política para conseguir la soberanía. Y eso es mucho más peligroso. Claro, no es lo mismo explicar en la teoría física de la fisión nuclear la emisión de energía y la posibilidad de un artefacto nuclear a que te manden los planos para construir el artefacto nuclear. Claro, es que esa es la diferencia. Es mucho más peligroso lo segundo. Lo primero está en cualquier libro de primero de física de cualquier facultad. Lo importante es lo segundo. Y aquí es donde Norberto Ceresole se convierte en un tipo muy peligroso y al cual hay que mandar al olvido. Fundamentalmente al olvido. Ni siquiera que figure como personaje a ser atacado, porque no sea que alguien le lea. Lo mejor es al olvido, al más profundo olvido. Y además porque, como Norberto Ceresole no lo hace desde ninguna postura política coyuntural, es decir, él no lo hace desde la izquierda o la derecha, aunque él haya estado toda su vida actuando como, durante la Guerra Fría, como pues un actor cercano al bloque soviético, o haya actuado con los líderes, hasta ha estado junto a los líderes populares en América Latina, ¿no? Es decir, aunque eso haya sido así, su planteamiento estratégico no va determinado por ninguno de esos factores coyunturales de izquierda, derecha o de cualquier tipo de política coyuntural de una época determinada. El mundo ha cambiado bastante desde que él estuvo con Velasco Alvarado en los años 60, finales de los 60 en Perú, de lo cual tenía la ciudadanía, por cierto, hasta su fallecimiento en 2003, fíjate, ya después de los ataques a las Torres Gemelas. O sea, fíjate lo que cambió el mundo, ¿no? Es decir, de un sistema bipolar a un unipolar, hegemónico, ¿no? De un sistema en el cual la globalización era algo teórico puramente a unos momentos en los cuales la globalización estaba en marcha. Otra cosa que ya esté fracasada, ¿no? Pero es porque el mundo sigue cambiando. Ahora, el planteamiento estratégico, ese sigue sirviendo. ¿Por qué? Porque la causa sigue estando ahí. Los estados siguen sin ser soberanos porque están sometidos a un poder transnacional, independiente de la voluntad popular de sus pueblos, independientemente de la conducción política y, por supuesto, sin no poder disponer de ese sujeto nacional que tiene que velar por la construcción soberana del Estado, que es el ejército. Ahora existen fuerzas armadas al servicio de no se sabe quién, y fundamentalmente como fuente de negocio para los complejos militar e industrial y por tanto para parte de ese poder transnacional oculto e invisible. Esto de oculto e invisible, que nadie piense que es una cuestión de que se juntan en un despacho oscuro en algún edificio de Nueva York una serie de elementos y entonces conspiran para el dominio del mundo. No, es una lógica propia
del modelo de producción capitalista en su fase final global de globalización. Es decir, no estamos hablando de conjuras del siglo XIX, de los sabios de Sion, ni cosas por el estilo. Es decir, por eso lo de la conspiranoia, esa acusación solo obedece a auténticos indigentes intelectuales que ni han leído o no han entendido a Norberto Ceresole y se dedican a despotricar, que es lo que habitualmente suelen hacer, pegando alaridos de antisemita y estas cosas. Sí, porque de un tiempo para acá ya se ha demostrado quiénes son la fuerza cipaya, ¿no? Sí, Estuvieron en mitad de la Guerra Fría, ¿no? La Red Gladio y luego la Red Gladio no, 2.0 pero, son... no, pero incluso más general. Si es que, mira, la fuerza Sí, cipaya hay de dos tipos. Generalmente, los sectores de derecha o liberales suelen ser una fuerza cipaya consciente. No, es que ellos son cipayos conscientemente, es que quieren ser así. Es decir, es que ellos están por eso. Son conscientes. Lo peor es una fuerza cipaya que encima piensa en su estulticia, en su indigencia intelectual, que es que está enfrentándose al sistema, que es que está por políticas de progreso frente a la reacción y al fascismo que avanza, porque ya cuando ves estos tipos y que realmente en la práctica lo que están haciendo es avanzar ese poder sin territorio que domina a los estados, entonces te das cuenta que es mucho peor, porque es que estos son cipayos encima, en muchos casos, en la mayoría de los casos, encima no son ni conscientes. O sea, auténticos majaderos, auténticos cretinos. pues Juan Antonio, me temo que hemos llegado al final, aunque sé que la figura de Norberto Ceresole y también su obra política y geopolítica creo que nos llevaría, no sé, capítulos y capítulos y capítulos solo dedicando a cada aspecto que llegó a analizar. Así que, ante todo, agradecerte tu tiempo, tu erudición habitual No, yo y que, solo bueno, ya en decir, breves, pues José, solo decir que, a ver, yo como he podido hablar en una hora, pues no da para más, ¿no? Pero, como digo, es relativamente sencillo encontrar obras de Norberto Ceresole en la red, en PDF, bajárselo y leerlo. También recomiendo, como he dicho antes, el programa que le ha dedicado Cruz Sequera en su canal Clave Geopolítica, que está muy bien, seguramente mejor explicado que el mío, porque se ha dedicado más al tema teórico, que yo lo he podido explicar. Y animo a redescubrir, para aquel que ya lo conocía, a redescubrir a Norberto Ceresole o descubrirlo para aquel que no tuvo la oportunidad de conocerle o en su momento no llegó a sus manos ningún libro de Norberto. Pues agradecerte la presencia hoy, un domingo a sabiendas de lo difícil que es, y esperando el volver a vernos, que ya en breves estaré otra vez por España. Como bien he dicho, esto es el cierre, ¿no?, de temporada y que ya volveremos a partir de octubre, básicamente. Así que muchísimas gracias, Juan Antonio. Te llamaré otra vez para molestarte, que lo tengas en cuenta. Y bueno, como bien saben ustedes, seguid disintiendo, seguid leyendo, analizando, sobre todo el marco internacional nuestro cada vez más actualizado, porque como bien saben ustedes, esto es un mundo de poderes en jaque. Que tengan un muy buen fin de semana y una buena entrada de semana. Pues nada, un saludo a todos.